A lo largo de la historia hemos sabido crear o definir géneros y subgéneros para clasificar al arte, hablemos de pintura, literatura o música. Puede haber muchas explicaciones para esto, que van desde cómo el arte ha debido ser ordenado en criterio de su función dentro de la sociedad y las estructuras de poder, hasta la inevitable influencia del capitalismo y su necesidad de etiquetar y vender. Sea como sea, la ciencia ficción es uno de esos géneros que hemos ido definiendo desde principios del siglo XX y del cual identificamos sus raíces incluso desde finales del siglo XVIII. Andrei Tarkovsky llevó a cabo una filmografía escasa en número, pero sumamente rica en calidad y contenido, que al fin y al cabo es de lo que uno puede estar más agradecido si le interesa el cine. En este canal nos gusta mucho la ciencia ficción y habiendo abordado ya una obra magnífica como Stalker, es conveniente que hablemos de su otra gran película embarcada dentro de este género, la grandiosa Solaris. Es una película medio imposible de resumir, pero voy a hacer un esfuerzo para quienes lleguen a este video sin haberla experimentado. Chris es un psicólogo que recibe el deber de visitar una estación espacial, la cual orbita el ficticio planeta Solaris. La misión, que ya lleva décadas, se encuentra en decadencia, y la función de Chris es en parte evaluar si vale la pena o no seguir con la misma. Pero se sabe que los cosmonautas y científicos que orbitan Solaris son afectados por alucinaciones sumamente realistas, algo que juega en contra de su cordura. Al parecer, la masa oceánica del planeta tiene alguna especie de influjo psíquico. La historia se va a desarrollar en torno a Chris, el carácter de sus alucinaciones, lo que eso genera en él y también cómo todo eso dialoga con los otros miembros de la tripulación. Es básicamente una película que busca reflexionar sobre diversas cuestiones de carácter existencialista al mejor estilo Tarkovsky. Cabe destacar que el film está basado en la novela homónima de Stanislaw Lem, aunque a este no le gustó para nada el enfoque que le dio Tarkovsky. Este video es sobre la película y no sobre el libro. Viendo lo que hizo un director como Tarkovsky con películas como Solaris y Stalker, claramente uno puede notar cómo él era un tipo realmente encantado por la ciencia ficción y que... No me gusta la ciencia ficción. Ah, O más bien el género que se basa en esta. Todos los juegos con la tecnología, varios trucos futurológicos e invenciones le hacen de alguna manera siempre artificial. estas palabras las dijo el director soviético en el año 1980, después de haber dirigido tanto Solaris como Stalker. El problema que tenía el cineasta con la ciencia ficción era más bien en relación a cómo muchas veces el género no es más que una banalidad que no pretende ir más allá de impresionar al espectador con el placer superficial de componer un contexto científico y tecnológico avanzado o sorprendente para la realidad contemporánea, un artificio que juegue con nuestros sentidos. Esto es algo de lo que realmente me gustaría hablar en un futuro, porque creo que es un problema que la ciencia ficción tiene hasta el día de hoy. Es muy probable que si le preguntamos a un grupo de personas al azar qué es la ciencia ficción o con qué lo relacionan, nos digan que con tecnología avanzada o cosas del futuro. Y el tema con eso es que no es más que el cascarón del género, la superficie, y muchas veces un medio auxiliar que al final del día no es lo más importante. Es como cuando yo era chiquito y me encantaban los cohetes, pero en realidad no sabía que en sí la nave solo era esto, y que todo eso lleno de combustible y motores que escupen fuego en el marco de una torre de decenas de metros de altura y que es tan genial, en realidad es solo un instrumental desechable. Lo que no quita que sea sumamente atractivo. Tanto los 110 metros de pura ingeniería aeroespacial del Saturno V como la estética sci-fi bien hecha se merecen todo mi amor. Al igual que en el cohete, lo esencial de la ciencia ficción no es todo el aparatejo metálico cargado de combustible que escupe fuego, sino aquello donde está contenido lo humano, donde radica el conflicto. Esto es lo que quería decir Tarkovsky con que la ciencia ficción no le gustaba. Se oponía a cómo muchas veces el género se reducía a un cine banal, pero era capaz de identificar cómo ese marco de fantasía científica era sumamente fértil para abordar mucho de lo que tiene que ver con todo aquello que nos hace sujetos. Estoy interesado en los problemas que puedo extraer de la fantasía, el hombre y sus problemas, su mundo, sus ansiedades.
En Frankenstein de Mary Shelley, lo que tradicionalmente conocemos como la primera obra de ciencia ficción moderna, lo fundamental no es la parte técnica y científica a través de la cual se da vida a la criatura, que por cierto apenas se detalla, sino las cosas que a ésta le suceden y las consecuencias que eso tiene para su creador y su entorno, en una historia que nos habla de lo humano, del bien y el mal, del hombre moderno en su vínculo con la naturaleza y de un montón de cosas más. Solaris viene a hacer honor a esa forma de la ciencia ficción, que no es más que lo que el género en realidad es, por más banalizado que pueda llegar a estar en muchos casos. Hay una escena de Solaris, cuando Chris recién llega a la estación, donde mientras el protagonista mantiene una conversación con Snout, la cámara gira mostrándonos distintas partes del escenario. En esa escena vemos un conjunto de elementos de cristal y objetos que parecen ser utensilios científicos. La cámara sigue moviéndose y girando mostrando las cosas que hay en el entorno. Entre ellas vemos pasar a la muchacha de vestido azul que medio que ya suponemos que no es real. Pronto, cuando la cámara vuelve a pasar por donde estaban los utensilios de cristal, nos damos cuenta de que ahora hay un grupo de elementos muy distintos. Cuando vi esta escena no estaba seguro de lo que había pasado. Me parecía que ese jarrón azul antes no estaba ahí, pero tampoco le había prestado suficiente atención al entorno como para tener esa certeza. Claramente pude retroceder la película y ver que efectivamente los objetos habían cambiado, y ahí me percaté de lo confuso e incómodo que podía llegar a ser estar expuesto a un recurso de este tipo. Primero porque aunque conscientemente no lo notara, es innegable que iba a influir en mis sensaciones a lo largo de la cinta. Y segundo, porque a partir de ese momento iba a estar todo el rato pendiente de cómo el océano de Solaris iba a estar influenciando todo lo que veía sin saber qué era real y qué no. Lo cierto es que adopté la postura de no volver a retroceder la película y quedarme con la duda cada vez que notara algo del estilo, porque creo que era la manera más sincera de ver el film y de acercarme un poquito más a la experiencia que por ahí el director pretendía brindarnos. Y qué puta ansiedad. A partir de ese punto estuve pendiente de cada detalle, al tiempo que trataba de relajarme y no sentirme condicionado, pero me era imposible dejar de lado el cóctel de inquietudes e incertidumbres respecto a todo lo que aparecía en la pantalla. Y es un buen momento para avisar que a partir de acá se van a venir algunos spoilers. Al principio uno tampoco está seguro de cuál es el carácter de las alucinaciones, y cuando el protagonista interactúa con su esposa muerta es como, bueno, ok, está siendo víctima de un trauma. Pero cuando veo que no solo Chris, sino que también Snout y Sartorius pueden interactuar con ella, las cosas empiezan a cobrar un sentido diferente. Un poco ya se empezaba a adivinar cuando a Sartorius casi se le escapa un enano en bata del laboratorio y Chris lo ve, aunque en ese punto todavía podemos desconfiar de que ellos sean realmente los únicos presentes en la nave. Pero ahora sabemos que ese trauma se materializa, que Chris realmente habla y besa a algo muy parecido a su fallecida esposa, a cuya amenaza de suicidio no dio importancia en su momento y por cuya muerte inevitablemente siente una culpa tremenda. El océano de Solaris es prácticamente omnipresente ante el protagonista y los personajes que lo acompañan. Y esa presencia permanente siembra la duda constante en nosotros respecto a todo lo que vemos. Quizás sea cierto mecanismo de defensa del planeta por verse amenazado frente a los humanos, o quizás sea una conducta inevitable, un modo de comunicarse con aquellas personas, como dos tipos de inteligencia muy distintas tratando de comprenderse. Pero en cualquier caso, la capacidad que tiene Solaris para conocer la mente de los sujetos y generar aquellas presencias en base a las experiencias de cada uno, podría ser incluso argumento para una película de terror. Hay en todo esto cierto paralelismo con Stalker, que se iba a estrenar algunos años después. Pensemos que estamos hablando de unos personajes que se exponen a un ambiente de naturaleza extraña, que parece poseer vida propia y que empuja a los seres humanos a conocerse a sí mismos, a indagar en sus emociones y sus principios más profundos, y a revelar cómo eso se vuelve seriamente conflictivo. Es el puro existencialismo del hombre que se ve enfrentado a aquella parte de sí con la cual, hasta cierto punto, no ha saldado todas sus deudas emocionales y psicológicas.
Cuando dije que las materializaciones generadas por Solaris podían ser un mecanismo de defensa, se debe a que Snout comenta a Chris, luego de su primera alucinación, que aquellos episodios comenzaron luego de que los miembros de la estación dispararan radiación a la superficie del océano. El humano termina realizando una hazaña tan increíble como la de habitar el cosmos y explorar otros cuerpos planetarios para terminar llevando su comportamiento destructivo a otros lugares. Y bueno, la solarística en aquel momento está recibiendo su merecido. Solaris parece defenderse, la naturaleza es la que actúa en su propio cuidado ante nuestra especie, que acude a ella para experimentar como se le dé la gana. Sobre este tema es la discusión que se da entre el protagonista y Bertón al principio de la película. Chris, que nunca ha estado allí y no ha llegado todavía a experimentar la influencia de Solaris, maneja un escepticismo que no lo hace considerar la arrogancia del hombre de querer obtener conocimiento a toda costa, incluso a costa de irradiar una naturaleza que desconocen por el simple hecho de que, precisamente, no la conocen. Bertón le dice a Chris que no cree en la obtención de conocimiento a toda costa, que la sabiduría está en la moral y no en la acumulación del saber científico. De fondo a toda esta cuestión hay un tema de vínculo con la naturaleza, de relación entre el hombre y aquello que lo rodea. De nuevo haciendo un paralelismo con el romanticismo y con la novela Frankenstein, podemos seguir hallando estos vínculos. Y sabiendo lo cristiano que era Tarkovsky, ha de haber un lazo discursivo entre lo que es la relación divina y ese intento inacabable del ser humano por difuminar los límites entre este y Dios. De fondo es una cinta con una profunda carga de respeto por la naturaleza, un llamado a la conciencia y la responsabilidad respecto a los avances de la ciencia y la tecnología, y un tirón de orejas en cuanto a creernos más que ese creador supremo en el que Tarkovsky depositaba su fe. Creo que todas estas cosas nos sirven para ir viendo cómo la ciencia ficción termina siendo una herramienta mucho más poderosa y discursiva de lo que quizá estamos habituados a interpretar respecto al género. Y hay enorme número de películas que realmente entienden esto y hacen honor a tales posibilidades. Pero como dije, ese tema particular me gustaría tocarlo en otro momento. Podría seguir hablando de lo que es la obra a nivel estético o lo que son otros aspectos abiertos a nuestra reflexión, como los vínculos de Chris con su familia, con su casa, ir más allá en la relación con su esposa, etcétera, etcétera. No pretendo llegar a 20 minutos de video, así que en algún punto tengo que ir cortando, y eso implica dejar cosas por fuera. Pero también es cierto que estas cosas se pueden traer en los comentarios y discutirlas y generar un espacio donde este video se complemente con los aportes de todos. Creo que cada una de las películas de Tarkovsky tiene esa capacidad de hacernos pensar en un sinfín de cosas, y siempre que el arte nos deje algo que decir, podemos saber que está cumpliendo con esa particular función de movilizar el espíritu.